¿Sabías que varios de los galanes más admirados del cine de oro mexicano ocultaban un costado sombrío cuando las cámaras se apagaban, y que detrás del brillo eran detestados por muchos de sus colegas? Desde aprovechar su fama para humillar a otros hasta protagonizar conflictos y desplantes que terminaron en escándalos, estos actores dejaron una huella tan polémica como su propio talento. Quédate hasta el final, porque el último de la lista fue señalado como el hombre más insoportable de toda la industria. Cantaba como un ángel, se vestía como un rey y trataba a los demás como sirvientes. Libertad Lamarque, que llegó desde Argentina huyendo de un país que ya no la aceptaba, encontró en México la gloria, pero también sembró resentimientos. Su contrato incluía cláusulas que impedían que alguien la eclipsara, escenas recortadas, primeros planos garantizados y la prohibición de que otra actriz usara colores más vivos que los suyos. Durante una filmación con una joven intérprete mexicana, ordenó cambiarle el vestuario por uno más opaco porque le robaba protagonismo. Y lo peor, jamás convivía con el equipo. No saludaba ni agradecía. Subía a su camerino, comía sola y se marchaba sin despedirse. Para el público era la dama intocable, para el gremio, el hielo con labios rojos. Hermano del clan legendario, actor aclamado pero con otro tipo de soberbia, se asumía como juez del talento ajeno. Cuando alguien nuevo llegaba, Andrés Soler lo observaba con ojos de verdugo. No ofrecía consejos, emitía sentencias: ese no sirve. Esa no tiene presencia. Con esa voz, apenas para vender tacos. Lo decía así, sin filtros y delante de todos. Una actriz principiante contó que, después de grabar una escena con él, Andrés pasó a su lado y murmuró: no estuvo tan mal. Pero en el cine todo se disfraza. No creía en los comediantes, ni en el cine popular, ni en nadie que no llevara un apellido de peso. Para él, actuar era un privilegio, y no cualquiera merecía poseerlo. No era explosivo como Emilio Fernández ni hiriente como María Félix. Era algo peor, el desprecio silencioso, ese que no grita, pero apaga. Poseía una voz grave y una mirada sombría, pero no era solo fachada. David Reynoso tenía un temperamento tan corto como su paciencia. En una ocasión, durante la lectura de un libreto, pateó una silla y salió gritando al productor porque no le gustaba cómo estaba escrito su papel. Machista, celoso y autoritario, no soportaba que una actriz hablara demasiado. Si lo hacía, la avergonzaba frente a todos. Se decía que tenía prohibido que alguna intérprete usara tacones que la hicieran verse más alta que él. Lo peor era que disfrutaba provocar, entraba a los camerinos sin tocar, lanzando comentarios que mezclaban burla y amenaza. Una joven actriz terminó llorando tras el set por una de sus bromas. En pantalla era rudo, fuera de ella, una herida abierta con permiso para hablar, y lo hacía siempre con desprecio. El sucesor autoproclamado, el charro contemporáneo, cantaba, actuaba, producía y se creía por encima de todos. Antonio Aguilar no pedía permiso, imponía. Si llegaba al rodaje y algo no le agradaba, todo se detenía. En una ocasión suspendió por completo una escena porque el caballo no estaba a la altura de su figura. Era conocido por incluir a su familia en todos sus proyectos, quien no los aplaudía quedaba fuera. Los directores jóvenes lo evitaban, pues Antonio no aceptaba instrucciones, daba órdenes. En entrevistas criticaba a las viejas glorias, asegurando que muchos no sabían montar a caballo ni declamar con corrección. Las comparaciones con Negrete lo enfurecían. Yo no necesito parecerme a nadie, repetía. Lo que más molestaba a sus colegas era su ambición desbordada. Siempre exigía más tiempo frente a cámara, más aplausos y más poder. Fue una estrella, sí, pero también un torbellino de vanidad que arrasaba con todo a su paso. No necesitaba hablar, con una sola mirada lograba dejarte sin aliento. Pedro Armendáriz no discutía, sentenciaba. Era de los que entraban a una reunión y todos callaban, no por respeto, sino por temor a ser el siguiente humillado. En una ocasión, un actor joven se le acercó en una fiesta para pedirle un consejo. Pedro le sirvió una bebida, brindó con él y luego le dijo: el único consejo es que te vayas. Esto no es para tontos. Se ganó enemigos en cada rincón. No soportaba la debilidad, despreciaba a quienes buscaban agradarle y detestaba los elogios. Cuando hablaba de otros actores, lo hacía con veneno en cada palabra. A Jorge Negrete lo calificaba de hipócrita, a Pedro Infante de ser demasiado popular y a Cantinflas simplemente lo ignoraba. Para el público era un héroe, en los pasillos, su nombre era un puñal envuelto en oro. Fernando Soto Mantequilla era recordado por hacer reír,
pero entre colegas su fama era muy diferente. Detrás de cámara su trato resultaba tóxico y humillante. No usaba el humor para divertir, sino para herir. Su sarcasmo se dirigía contra compañeros y técnicos, dejando cicatrices más profundas que una broma malintencionada. Con los actores jóvenes mostraba un desprecio constante. Si alguno comenzaba a destacar, lo ridiculizaba frente al equipo con frases hirientes y risas fingidas. Manipulaba escenas para borrar diálogos ajenos y evitar que otros brillaran más que él. Un actor que empezaba a sobresalir vio cómo sus participaciones fueron eliminadas por capricho de Soto, lo que terminó llevándolo a abandonar su carrera. Las mujeres tampoco escapaban a sus excesos. Durante las escenas físicas se tomaba libertades indebidas, tocando más de lo necesario y burlándose durante los ensayos. Alegaba que era parte del personaje, pero varias actrices confesaron que jamás pidió permiso ni respetó límites. Todo ocurría en un ambiente donde nadie se atrevía a señalarlo. Además, era un hombre de exigencias absurdas, pedía camerinos privados, café constante, pausas para fumar y asistentes personales, mientras presumía ser un profesional intachable. Su temperamento volátil provocaba conflictos con los directores, al punto de que muchos evitaron volver a contratarlo. Se enfrentó incluso a Germán Valdés Tintán, a quien calificaba de vulgar, aunque todos sabían que era pura envidia. Su inseguridad lo hacía aferrarse a cualquier papel, siempre exigiendo figurar en los créditos. Criticaba a los comediantes modernos, llamándolos mediocres, incapaz de aceptar que su tiempo había pasado. Detrás de la risa que arrancaba al público, quedaba la amarga memoria de un hombre que convirtió el humor en un arma contra sus propios compañeros. Durante las décadas de 1940 y 1950, Víctor Junco fue uno de los rostros más cautivadores del cine mexicano. Con una mirada intensa, voz profunda y una elegancia innata, parecía hecho a la medida para el drama y el romance. Actuó junto a figuras como María Félix, Dolores del Río y Marga López, pero dentro de los estudios pocos deseaban cruzarse con él. Junco no alzaba la voz ni humillaba de forma directa. Su manera era más retorcida, el desprecio silencioso, la burla disfrazada de cortesía y la frialdad calculada que hacía sentir a los demás como simples adornos. Los actores secundarios lo evitaban, no por miedo a su talento, sino porque él se negaba a conversar con quienes no consideraba de su nivel. Si un joven intentaba entablar diálogo, Junco respondía con monosílabos o se marchaba sin mirar atrás. Respetaba a los directores solo mientras le otorgaran el lugar que creía merecer. Llevaba un control minucioso de sus minutos en pantalla, sus líneas de diálogo y sus primeros planos. Si descubría que otro personaje sobresalía más que él, exigía modificaciones al guión. En más de una producción, el libreto fue alterado a mitad del rodaje únicamente para calmar su ego. Con las actrices mantenía una conducta ambigua, era encantador y galante si le interesaban, pero distante y punzante si rechazaban sus insinuaciones. Varias admitieron en voz baja, por miedo al escándalo, que Junco las incomodaba durante escenas íntimas o que se tomaba libertades sin consentimiento, amparándose en la excusa de la pasión artística. Uno de sus hábitos más dañinos era sembrar rivalidades donde no las había. Hablaba mal de otros intérpretes ante los productores, insinuando que algunos eran conflictivos o estaban pasados de moda. Muchos sospechaban que tenía influencia en ciertos despidos silenciosos. Si notaba que alguien lo superaba en carisma, lo convertía en su enemigo invisible. Fuera del cine, su vida tampoco era sencilla. Se decía que vivía en una soledad autoimpuesta, incapaz de mantener amistades duraderas. En entrevistas hablaba con desprecio del cine nacional contemporáneo, asegurando que él representaba una época de dignidad perdida. Muchos lo veían como un hombre atrapado frente a su propio reflejo, necesitaba ser admirado, pero no sabía convivir sin menospreciar. Murió en 1988, olvidado por la industria que alguna vez lo había exaltado. Su talento fue indiscutible, pero su legado resultó amargo para muchos. Y si hubo un rostro que personificó la maldad en el cine mexicano, ese fue el de Carlos López Moctezuma. Su sola presencia imponía respeto, cejas densas, voz profunda, mirada penetrante. Interpretó sacerdotes corruptos, hacendados despóticos, caciques crueles e incluso demonios hechos carne. Pero lo que muchos ignoraban era que fuera del set su temperamento era igual o incluso peor que el de sus personajes. Nacido en 1909, López Moctezuma provenía de una familia acomodada. Desde sus primeros pasos en el teatro demostró un talento arrollador, pero también una soberbia que lo acompañaría toda su vida. Llegó al cine con aires de grandeza,
menospreciando a los intérpretes provenientes de la comedia o la música popular. Para él, solo existía un tipo legítimo de actor, el dramático, el serio, el de escuela clásica. Todo lo demás era, según sus palabras, simple vulgaridad. En los rodajes era temido. Si un actor joven cometía un error durante una toma, López Moctezuma no dudaba en reprenderlo con palabras duras. Aprende a actuar antes de pisar un foro, solía decir. Era común que solicitara cambios en el guión para reducir las líneas de aquellos a quienes consideraba prescindibles. Incluso llegó a exigir que su personaje dominara psicológicamente al resto del elenco, aunque eso no estuviera previsto en la historia. Pero sus desaires no se limitaban al ámbito actoral. También guardaba un desprecio particular hacia los técnicos. Si el maquillista tardaba, se marchaba sin avisar. Si la iluminación no lo favorecía, detenía la filmación. Y si en el servicio de catering no había agua mineral importada, armaba escenas dignas de una diva. Un sonidista que colaboró con él durante una trilogía de dramas rurales llegó a decir que trabajar con López Moctezuma era como servir a un emperador, solo que sin paga ni respeto. También era un declarado misógino. Se refería a las actrices como simples adornos necesarios y ridiculizaba a aquellas que aspiraban a papeles protagónicos. Las mujeres están para llorar frente a la cámara, no para hablar, solía repetir. Algunas se negaban a trabajar con él, pero acababan cediendo por miedo a ser vetadas por los productores que lo veneraban. Fuera del set era un hombre solitario, de mal beber y lengua afilada. Nunca asistía a reuniones ni celebraciones. Cuando recibía premios, no agradecía a nadie. En entrevistas hablaba pestes de todos. A Pedro Infante lo llamó voz bonita sin cerebro. De Jorge Negrete decía que era un cantante disfrazado de actor. Murió en 1980, prácticamente olvidado por el público que antes lo había temido en pantalla. Los homenajes fueron discretos. No hubo palabras cálidas de compañeros ni recuerdos afectuosos de técnicos. A lo sumo se reconoció su talento, pero no su humanidad, porque, según muchos, jamás la mostró. Era talento puro hecho carne, pero también furia, gritos y órdenes lanzadas desde un alma envenenada. Emilio Fernández dirigía como si los actores fueran soldados. Insultaba, empujaba y a veces llegaba a golpear. Una actriz confesó que durante una escena la sujetó del brazo con tal fuerza que le dejó marcas. Otra relató que le lanzó un cenicero porque no lloraba como él quería. En su casa guardaba armas, en el set, un machete colgaba de la pared. Decía que el arte se hacía con sangre y parecía empeñado en probarlo. Tenía favoritos y también enemigos. Si no le simpatizabas, te vetaba sin titubeos, hacía llamadas y te cerraba todas las puertas. Su cine era poesía, pero su trato, una batalla. El actor español Jorge Mistral llegó a México en los años 50 con la fama de galán internacional. Su rostro atractivo y su voz profunda lo convirtieron en protagonista de películas inolvidables, pero su temperamento pronto lo hizo insoportable. Era conocido por su impaciencia y su carácter explosivo. Si un director no le daba la razón, abandonaba el rodaje, dejando a todo el equipo paralizado durante horas. Varias actrices confesaron sentirse incómodas por su forma brusca de improvisar contacto físico en las escenas románticas, escudándose en que era parte de su método actoral. Sus arranques eran legendarios. Lanzaba sillas, rompía guiones y gritaba improperios a quien se interpusiera en su camino. Algunos productores lo mantenían en el elenco únicamente por su capacidad de atraer público, pero entre técnicos y asistentes lo apodaban el extranjero insoportable. Su carrera en México terminó desgastada por esas actitudes, y aunque el público lo siguió recordando como un galán trágico, dentro del gremio dejó una reputación amarga y difícil de borrar. David Silva fue considerado uno de los actores más versátiles de su generación. Interpretó al boxeador de barrio, al charro apasionado y al rebelde sin causa en una época en la que México buscaba héroes en la pantalla. Sin embargo, su fuerte temperamento le trajo serios conflictos dentro de la industria. Tenía fama de discutir con los directores, de rechazar instrucciones y de considerar mediocres muchos guiones. En una ocasión, detuvo un rodaje por horas porque no estaba de acuerdo con el vestuario de su personaje. Sus compañeros lo describían como un hombre competitivo hasta la obsesión. Si otro actor recibía más aplausos o más menciones en la prensa, Silva lo tomaba como una ofensa personal. Los productores lo mantenían en sus proyectos porque garantizaba taquilla, pero también porque sabían que sus explosiones podían arruinar una película si no se le complacía. Incluso en entrevistas públicas era mordaz,
descalificando a colegas que consideraba vendidos o productos de Televisa. Aunque su talento sigue siendo recordado y muchas de sus cintas son consideradas clásicos, su carácter conflictivo dejó tras de sí una estela de tensiones y enemistades que marcaron tanto su trayectoria como sus triunfos. Aunque era visto como el más serio y talentoso de los hermanos Soler, Domingo también cargaba con una reputación amarga. Dentro de la familia era considerado el intelectual, el que dominaba el teatro y daba prestigio al apellido. Pero su trato con los demás era frío y distante. En los rodajes imponía un ambiente solemne, nadie debía hablar en su presencia si no era estrictamente necesario. Un técnico contó que una vez lo mandó callar de un grito solo porque tosió mientras ensayaba. A los actores jóvenes les decía que jamás alcanzarían su nivel y que muchos no merecían subirse a un escenario. Era perfeccionista hasta el extremo, y si sentía que alguien lo eclipsaba, se encargaba de que el guión fuera modificado para restarle protagonismo. Nunca elevaba la voz en entrevistas ni aparecía envuelto en escándalos, pero tras bambalinas ejercía una especie de dictadura silenciosa. Muchos lo admiraban como un maestro de la actuación, pero pocos lo soportaban como compañero. En la pantalla proyectaba elegancia y respeto, pero fuera de ella su figura inspiraba un temor que lo volvió casi intocable. Rosa de Castilla, la belleza de sonrisa con colmillos escondidos. Era hermosa, de voz poderosa, figura inolvidable y una sonrisa que ocultaba garras. Rosa de Castilla no pedía papeles estelares, los tomaba. Y si alguien se interponía en su camino, lo empujaba suavemente, directo al abismo. Se decía que logró reemplazar a una actriz ya contratada con una simple llamada nocturna a un productor que le debía favores. Cuando la otra intérprete llegó al set, el guión ya había sido modificado y su personaje reducido a un papel sin diálogo. Las actrices no la soportaban. Aseguraban que les robaba escenas, que se maquillaba durante horas para llegar tarde a propósito y obligarlas a repetir tomas. En una ocasión, dentro del camerino, dejó abierta la regadera con agua caliente para arruinar el vestuario de su compañera. Rosa no creía en la solidaridad femenina, creía en ganar. Y si tenía que pisarte los tacones para lograrlo, no lo notabas hasta que ya estabas fuera del cuadro. Ramón Gay fue uno de los galanes más admirados del cine mexicano de los años 40 y 50. Su porte elegante y su mirada seductora lo convirtieron en protagonista de melodramas y cintas históricas. Pero quienes trabajaron con él aseguraban que detrás de esa imagen encantadora se ocultaba un hombre arrogante e impredecible. Era conocido por sus ataques de celos en el set, sobre todo si percibía que otro actor acaparaba la atención femenina. Varias compañeras contaron que podía pasar de la cortesía al desprecio en cuestión de minutos. En una ocasión, durante una pausa de rodaje, insultó a una actriz simplemente porque no se rió de uno de sus chistes. Los técnicos lo recordaban como un hombre quisquilloso que exigía constantes ajustes en la iluminación porque, según él, su rostro no estaba siendo bien captado por la cámara. También se decía que tenía serios problemas con el alcohol, lo que provocaba que llegara tarde o incluso faltara a los rodajes, ocasionando pérdidas económicas para los productores. Aunque su atractivo físico lo mantenía en los carteles, su carácter complicado le fue cerrando puertas poco a poco. Trágicamente, su vida terminó en un crimen pasional que lo llevó a los titulares de la prensa de nota roja, confirmando que su temperamento y sus excesos lo persiguieron incluso más allá del cine. Katy Jurado fue la primera mexicana en conquistar Hollywood, admirada por su mirada intensa y su talento dramático. Sin embargo, en México su fuerte temperamento la convirtió en objeto de temor y críticas. En el set se mostraba distante, altiva y, en ocasiones, cruel. Tenía fama de no soportar a las actrices jóvenes, a quienes despreciaba con comentarios mordaces. Con esa cara no pasas de extra, llegó a decirle a una principiante. Su trato con los directores tampoco era sencillo, discutía cada indicación y rechazaba cualquier corrección. Algunos colegas afirmaban que llegaba tarde deliberadamente para imponer su autoridad y que, si no estaba de acuerdo con el guión, abandonaba la escena a la mitad y se encerraba en su camerino. Aunque en pantalla desbordaba pasión y autenticidad, fuera de ella acumulaba enemistades con facilidad. Para muchos, su talento era incuestionable, pero su orgullo y temperamento la convirtieron en una de las figuras más temidas de los foros del cine de oro. Con rostro afable, risa contagiosa y cuerpo robusto, parecía el hombre más amable del cine, hasta que alguien lo contradecía. El Chato Padilla no era actor secundario por falta de capacidad, sino porque no toleraba compartir protagonismo. Si percibía que alguien le robaba una carcajada que consideraba suya,
lo eliminaba del mapa con una frase punzante o una zancadilla disimulada. Durante una filmación, un extra se atrevió a improvisar una línea que provocó risas en el set. El chato lo tomó del hombro, lo llevó detrás del decorado y, cuando regresó, el chiste ya no existía, ni el extra tampoco. No sentía paciencia ni respeto por los comediantes jóvenes. Decía que no sabían actuar, que solo hacían muecas exageradas, aunque tras bastidores movía los hilos para que los despidieran o les recortaran escenas. El público lo adoraba por su personaje simpático, pero dentro del gremio su verdadero apodo no era Chato, sino la zancadilla sonriente. La abuela del cine mexicano, con voz potente y carácter de acero, Sara García no era cariñosa, era tan dura como pan de ayer. En los rodajes, su sola mirada bastaba para silenciar conversaciones enteras. Si a alguien no le caía bien, lo decía sin rodeos, sin sonrisa y sin bajar la voz. Una joven actriz intentó abrazarla tras una escena y Sara se sacudió el hombro diciendo, «No me toques. No somos iguales». Se decía que detestaba a las nuevas generaciones, a las que consideraba flojas, superficiales y sin hambre de triunfo. Cuando una productora intentó modernizar su personaje, Sara arrojó el guión al suelo y se marchó diciendo, «A mí no me escriben con crayolas». En los pasillos la llamaban la Santa Furia. Si alguien quería llorar de verdad en una toma, solo debía equivocarse frente a ella. Fue la abuela de México, sí, pero también la suegra del terror. Era la voz de México, el charro entre charros, pero lejos del escenario, Jorge Negrete era otro hombre, altivo, clasista y con una lengua tan afilada que podía destrozar con una sola frase. Aseguraba que el cine debía tomarse con solemnidad y despreciaba a quienes no contaban con formación musical o académica. Se burlaba de los comediantes, de los actores de carpa y de quienes habían surgido desde abajo. A Cantinflas lo llamaba ese peladito, y a Pedro Infante, el mecánico simpático. Durante una filmación obligó a un actor secundario a repetir una escena 12 veces solo para humillarlo frente a todo el equipo. No era una búsqueda de perfección, era un castigo. Los técnicos afirmaban que el ambiente se volvía pesado en cuanto Negrete pisaba el set. Todos caminaban con cautela, como si un mal espíritu hubiera entrado al foro. El público lo veneraba, pero sus compañeros lo toleraban como se soporta una herida abierta. Detrás de su imagen amable en pantalla, Joaquín Pardavé era un perfeccionista absoluto que no toleraba fallas. Quienes trabajaron con él afirmaban que estaba obsesionado con controlar hasta el más mínimo detalle de sus producciones, incluso las expresiones más pequeñas de sus compañeros. Su carácter durante los ensayos era temido. A los actores novatos los trataba con desprecio, y si se equivocaban en una línea, los interrumpía a gritos y los obligaba a abandonar el escenario hasta que aprendieran a trabajar con disciplina. No aceptaba improvisaciones ni sugerencias. Cada palabra del libreto debía decirse exactamente como estaba escrita, sin comas añadidas ni pausas diferentes. Tenía fama de poseer una memoria prodigiosa y de detectar si alguien cambiaba una sola palabra, incluso por un sinónimo. Varias actrices terminaron llorando por su dureza, y solía repetir una frase que se volvió legendaria entre quienes sufrieron su rigor: «En este tren no viajan los lentos». El ambiente en sus rodajes era sofocante. Técnicos y asistentes caminaban con sigilo, conscientes de que un error mínimo, una luz mal colocada, un telón torcido o un detalle fuera de lugar, podía desatar su furia. Se cuenta que abandonó un set durante 3 días solo porque la cámara no captó su mejor ángulo de perfil. Pardavé también era rencoroso. Si alguien lo contradecía, encontraba la manera de eliminarlo de la película. No lo hacía de forma directa. Daba órdenes ambiguas como, «esa parte no fluye, hay que cortarla». Y el resultado era que muchas escenas terminaban recortadas o distorsionadas. Hubo jóvenes actores cuya carrera se extinguió después de colaborar con él, no por falta de talento, sino porque Pardavé los hacía desaparecer en la sala de edición. El patriarca, el caballero admirado, pero también el que decidía quién subía y quién caía dentro de la industria. Fernando Soler tenía poder, conexiones e influencia, y lo sabía perfectamente. Si no le agradabas, ni siquiera Televisa podía rescatarte. Nunca elevaba la voz, no lo necesitaba. Bastaba con que alzara una ceja para que un director modificara el guión o un actor fuera reemplazado al día siguiente. En una reunión con ejecutivos, le preguntaron su opinión sobre un joven intérprete que comenzaba a destacar. Respondió con frialdad: «Muy bien, si se dedicara a la jardinería».
Varios actores con gran potencial vieron cómo sus trayectorias se desvanecían únicamente porque Soler no les tenía simpatía. Gobernaba el cine mexicano como si fuera su hacienda, y quien no seguía sus órdenes terminaba sin caballo y sin cámara. Era el galán por excelencia, la voz profunda que hacía suspirar a mujeres en toda Latinoamérica. Arturo de Córdoba tenía fama, talento y los mejores papeles, pero fuera del set se comportaba como si la cámara jamás se apagara. No era de los que reía o compartía un café con el equipo. Se sentaba solo, repasaba sus líneas y no dirigía palabra a nadie que no fuera el director. No porque fuera reservado, sino porque consideraba que debía mantener el aura misteriosa de su personaje. Los técnicos lo apodaban en voz baja el actor que nunca se apaga. Y no se equivocaban. Cuando se enteró de que Cantinflas planeaba incursionar en el drama, se burló diciendo en una entrevista, ahora quiere ser actor. A Pedro Infante lo veía como un simple carpintero con suerte. Estaba convencido de que la actuación se aprendía en academias europeas, no en los barrios. Se negaba a asistir a fiestas o convivencias con otros artistas y repetía que en el medio solo existían dos tipos de personas, los verdaderos artistas y los que fingían serlo. Muchos creían que hablaba de los demás, pero al final, el único que nunca dejó de fingir fue él. El galán que nunca se casaba, el eterno soltero que hacía reír a las mujeres a carcajadas. Mauricio Garcés parecía un hombre encantador, pero detrás de las cámaras detestaba que lo vieran como un simple comediante. Él quería ser Arturo de Córdoba, un actor dramático y respetado, pero el público lo identificaba por sus bromas y sus frases ingeniosas. Se irritaba cuando la gente le pedía imitar a su personaje. No soy Mauricio Garcés, soy Mauricio Ferjasbeck, respondía con fastidio. Su ego era tan grande que rechazó participar en varias comedias porque consideraba que los guiones eran demasiado cómicos. Despreciaba a los verdaderos humoristas. En más de una ocasión se burló de Tintán y de Resortes, a quienes llamaba payasos sin talento. Era un hombre profundamente solitario, aunque se negaba a admitirlo. Vivía atrapado en la figura del galán de fantasía, aferrado a la fama de un personaje que en realidad aborrecía, y que le impidió convertirse en el actor serio que tanto deseaba ser. Miguel Inclán, el villano de rostro tallado en piedra, fue uno de los actores más temidos y respetados del cine mexicano. En pantalla interpretó al cacique despiadado, al criminal sin piedad, al enemigo que hacía temblar incluso a los héroes más valientes. Pero fuera del set, su carácter era tan duro como sus papeles. De voz ronca y mirada cortante, era conocido por su trato seco y su intolerancia ante cualquier error. Si un actor joven olvidaba una línea, lo corregía con sarcasmo frente a todos. Si no sabes actuar, vete al mercado a vender piñas. Su presencia imponía disciplina. Nadie se atrevía a bromear en su entorno. Era meticuloso con la iluminación, el encuadre y el tono de voz. Exigía que todo girara a su alrededor, convencido de que cada película debía adaptarse a su estilo. Si un director le daba demasiadas indicaciones, las ignoraba. Yo no necesito instrucciones, decía mientras encendía un cigarro. Con las actrices era cortés, pero distante. Nunca coqueteaba, sin embargo, su frialdad resultaba igual de intimidante. Muchos técnicos afirmaban que preferían perder un día de grabación antes que enfrentar su mal humor. Lo más contradictorio era que Inclán despreciaba el mismo cine que lo consagró. Decía que las películas mexicanas se habían vuelto caricaturas y que ya no existían verdaderos actores. En una entrevista llegó a declarar que la mayoría de sus colegas eran rostros bonitos con cerebros vacíos. Esa arrogancia lo aisló poco a poco, aunque lo llamaba mantener la dignidad del oficio. Murió convencido de que el cine mexicano había muerto antes que él. Para el público fue el villano más veraz de su tiempo, para sus compañeros, un hombre que confundió respeto con miedo y talento con tiranía. De presencia imponente y voz de trueno, José Elías Moreno fue uno de los pilares del cine de oro mexicano. En pantalla era el padre ejemplar, el campesino noble, el jefe justo. Fuera de cámara, su carácter era tan severo como sus personajes. Nadie se atrevía a contradecirlo. En los rodajes, imponía un silencio casi religioso. Si escuchaba una risa fuera de lugar, golpeaba el piso con su bastón y lanzaba una mirada que congelaba el aire. Los actores jóvenes lo admiraban, pero también lo temían. A uno de ellos lo hizo repetir una escena 20 veces, no porque estuviera mal, sino porque le faltaba alma. Era perfeccionista hasta la crueldad. Decía que el cine debía hacerse con disciplina militar, y trataba a todos como soldados bajo su mando.
No permitía bromas, ni distracciones, ni improvisaciones. En una ocasión, un director intentó suavizar el tono de una escena y Moreno lo interrumpió diciendo: "El drama no se negocia, se impone". Su autoridad era tal que muchas veces los directores cedían ante sus caprichos, modificando el guión para satisfacer su visión. Sin embargo, detrás de ese rigor se escondía una profunda inseguridad. Temía envejecer, temía quedar fuera, temía no ser recordado. Con las actrices era respetuoso, pero distante. No creía en las estrellas jóvenes ni en los nuevos métodos de actuación. La técnica mata la verdad, repetía con amargura. Algunos lo veían como un genio atormentado, otros como un tirano con piel de artista. Al final, su legado quedó dividido. El público lo recordaba como símbolo de autoridad y nobleza, mientras sus colegas lo evocaban como un hombre que confundió respeto con miedo y admiración con obediencia. Marga López, la mujer de rostro dulce y voz pausada, era conocida por su talento natural y su capacidad para conmover al público sin esfuerzo. Pero detrás de esa imagen de ternura se escondía una personalidad intensa, perfeccionista y, en ocasiones, implacable. No soportaba la mediocridad ni el descuido en los rodajes. Si una actriz se equivocaba en una línea, Marga no esperaba al director para corregirla, lo hacía ella misma, con tono severo y una sonrisa apenas disimulada. Decía que el cine no era un juego, sino una guerra donde solo sobrevivían los verdaderos artistas. Su trato con los técnicos era distante. Si algo fallaba en la iluminación o el sonido, detenía la filmación y exigía repetir la escena desde el principio, sin importar el cansancio del equipo. Algunos decían que llorar frente a Marga era inútil, porque no mostraba compasión alguna. Sin embargo, su mayor debilidad era el protagonismo. No toleraba ser secundaria. Si su papel no tenía suficiente peso, pedía reescrituras o abandonaba el proyecto. En una producción, llegó a negarse a filmar hasta que eliminaran a otra actriz del elenco. Con los galanes del momento mantenía una relación ambigua, podía ser encantadora o letal según el trato que recibiera. A Pedro Infante lo admiraba, pero a Jorge Negrete lo despreciaba abiertamente por su vanidad de charro. Algunos directores afirmaban que Marga tenía una mirada capaz de helar el ánimo de cualquiera, y que tras esa dulzura en pantalla se ocultaba un espíritu feroz decidido a no dejarse pisotear. Para el público, fue la mujer más sensible del cine mexicano, para sus colegas, una fuerza de carácter que no perdonaba ni el más pequeño error. Rodolfo Acosta, el villano de mirada cortante y voz ronca, fue uno de los actores más temidos del cine mexicano. En la pantalla era la encarnación del rencor, el traidor que todos odiaban, pero fuera de ella su carácter era igual de temible. Tenía fama de ser impredecible, brusco y explosivo. Si algo no le gustaba en el set, no lo discutía, lo gritaba. Los técnicos lo temían porque bastaba que una lámpara parpadeara para que arrojara su sombrero al piso y exigiera repetir la toma. No confiaba en nadie. Decía que todos querían aprovecharse de su nombre, y con los años desarrolló una paranoia que lo alejaba incluso de sus amigos. En más de una ocasión insultó a directores que intentaban corregirlo, recordándoles que él sabía actuar sin ayuda de nadie. Con las actrices era ambiguo, a unas las trataba con cortesía exagerada, a otras con desprecio absoluto. Hubo quien juró que podía pasar del halago al insulto en cuestión de segundos. Su comportamiento errático lo llevó a ser vetado en varios estudios, aunque siempre encontraba quien lo contratara, porque su sola presencia garantizaba intensidad y realismo. En Hollywood trabajó en decenas de películas, pero tampoco logró escapar de su reputación. Un productor estadounidense lo describió como un volcán vestido de charro. Al final de su vida, cuando los papeles escaseaban, Rodolfo aseguraba que el cine se había vuelto cobarde. Murió solo, convencido de que todos lo habían traicionado. Para el público fue el villano perfecto, para quienes lo conocieron, un hombre que confundió rudeza con respeto y acabó devorado por su propio temperamento. El llamado Gallo Giro del cine mexicano tenía voz firme, sonrisa encantadora y una seguridad que rozaba la arrogancia. Luis Aguilar conquistó la pantalla con su estilo bravío y su presencia magnética, pero detrás del sombrero y el carisma se ocultaba un carácter que pocos soportaban. Era impulsivo, orgulloso y extremadamente competitivo. Si alguien osaba opacarlo en una escena, hacía lo imposible por recuperar el foco, aunque eso implicara modificar el guión o repetir tomas hasta el hartazgo. En una ocasión, durante una filmación, arrojó su guitarra contra una pared porque el director decidió resaltar a su coprotagonista femenina en el encuadre final. Con sus colegas era impredecible.
A algunos los trataba con amabilidad paternal, a otros, con un desdén que rayaba en el desprecio. Consideraba que el cine debía estar reservado para los hombres de verdad, y solía burlarse de los actores que interpretaran personajes sensibles o intelectuales. A Pedro Infante lo respetaba, pero también lo envidiaba, decía que su fama se debía a la suerte y no al talento. Cualquiera puede llorar en pantalla, pero no cualquiera puede mandar, repetía con frecuencia. Las actrices que trabajaron con él lo recordaban como un hombre encantador mientras todo saliera como él quería, pero intolerante cuando algo lo contradecía. Si una actriz improvisaba una línea, Aguilar detenía la escena y exigía que se mantuviera el libreto porque él no actuaba con adivinanzas. En los sets, su voz era ley, y los técnicos lo obedecían por miedo a sus estallidos. Con el paso de los años, su fama de difícil le cerró puertas, aunque su imagen siguió siendo sinónimo de gallardía mexicana. Para el público fue el charro valiente, para sus compañeros, un hombre que confundió la autoridad con el respeto y terminó domado por su propio temperamento. La reina del rumbero, la mujer que convirtió el sudor en arte y el baile en desafío. Ninón Sevilla era un huracán sobre el escenario, pero también fuera de él. En los foros, su presencia imponía respeto y miedo a partes iguales. Tenía fama de controlar cada aspecto de sus películas, la coreografía, el vestuario, la música e incluso la posición de la cámara. Nadie entiende mi cuerpo mejor que yo, decía con tono de sentencia. Si un director no coincidía con su visión, lo hacía a un lado sin miramientos. Varias veces se negó a filmar escenas hasta que se cumplieran sus exigencias, sin importar el costo o los retrasos. Entre las actrices, su reputación era tan brillante como venenosa. Se decía que competía con María Antonieta Pons y Amalia Aguilar no solo por papeles, sino por quien brillaba más en cada plano. En una ocasión, pidió que apagaran una luz que favorecía a su compañera para equilibrar la escena. Los técnicos sabían que cuando Ninón llegaba al set, la atmósfera cambiaba, todos caminaban con cautela, temiendo una de sus explosiones. Si el maquillaje no estaba perfecto, lanzaba la brocha al suelo, si el ritmo no la inspiraba, insultaba al músico, si un extra la miraba demasiado, lo hacía expulsar. Aún así, su talento era incuestionable. Dominaba la cámara como pocos, capaz de convertir un simple movimiento de cadera en pura poesía. Pero ese mismo fuego interior que la hacía única también la consumía. Desconfiaba de todos, temía que la traicionaran, y terminaba alejando a quienes la admiraban. En el fondo, Ninón Sevilla no solo bailaba para el público, sino contra un enemigo invisible, la idea de que sin su furia, no sería eterna. Para los espectadores fue una diosa indomable, para quienes la conocieron, una tormenta con tacones que nunca aprendió a calmarse. La doña no necesitaba levantar la voz para imponer respeto, bastaba su presencia. María Félix no toleraba órdenes, ni en la vida ni en el cine. Si un director intentaba corregirla, lo detenía con una mirada helada y decía, «A mí no me dirige nadie». Exigía camarines privados, joyas auténticas y camarógrafos que conocieran la luz de una reina. En una ocasión, se negó a besar a su coprotagonista porque, según ella, no era digno de mis labios. La producción tuvo que reescribir la escena. Con las actrices era implacable. Si una intentaba robarle protagonismo, se aseguraba de que su vestido fuera menos vistoso o su plano más lejano. Las mujeres deben saber su lugar, decía con ironía venenosa. En los estudios, todos caminaban con cautela cuando ella llegaba, los técnicos bajaban la voz, los actores evitaban mirarla demasiado y los productores la complacían sin discutir. Pero detrás de ese brillo había una mujer que se alimentaba del control. No creía en la amistad dentro del cine, creía en la jerarquía. A Pedro Armendáriz lo admiraba, pero no lo soportaba. A Dolores del Río la respetaba, aunque la consideraba una diosa de porcelana, sin sangre. En entrevistas lanzaba frases que eran dardos disfrazados de elegancia, no soy buena, pero tampoco hipócrita. El público la veneró como símbolo de poder femenino, sus colegas, en cambio, la recordaron como un relámpago hermoso que iluminaba y quemaba al mismo tiempo. Actor, cantante y productor, Antonio Badú poseía un talento innegable, y precisamente por eso no toleraba la competencia. A Pedro Infante y a Jorge Negrete los consideraba adversarios, aunque para ellos Badú era solo un colega más. Si un director le mencionaba que un actor joven tenía potencial, Badú se encargaba de que lo despidieran. Aquí no hay espacio para principiantes, solía decir. Se cuenta que fue él quien supuestamente recomendó a un productor no contratar a Javier Solís,
cuando éste apenas comenzaba su carrera. Lo que más irritaba a sus compañeros era su arrogancia. Cuando alguien le reconocía un buen desempeño, él contestaba con frialdad: es lo mínimo que se puede esperar de mí. No creía en la suerte, solo en el talento. Pero al observar la manera en que trataba a los demás, quedaba claro que lo que realmente le importaba no era su carrera, sino asegurarse de que a los otros no les fuera tan bien como a él. Y como estas, existieron muchas más rivalidades, desplantes y secretos que el cine de oro prefirió mantener ocultos detrás del brillo y la fama. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos.